Revelado, el increíble plan oculto de mi hijo que me dejó conmocionado y transformado para siempre. José miraba los ladrillos apilados en la obra con los ojos llenos de dudas. Cada uno de ellos representaba sacrificios, lo que había dejado de lado por su familia. Pero hoy, esa mezcla de orgullo y desesperación se intensificaba, como si una tormenta se gestara en su interior. Su hijo Miguel, con solo 17 años, había conseguido una beca para un congreso académico. Era la oportunidad que siempre soñó. Sin embargo, la pobreza los rodeaba como una sombra que todo lo consume. La noche antes del viaje, plateaba su plan maestro, y José no sabía cómo encajaba en el rompecabezas. Sentado en la mesa de cocina, observaba a Miguel revisar sus apuntes. Su mente recorría los días de arduo trabajo, las noches en vela y la incertidumbre de un futuro que se asomaba luminoso, pero que también podía desvanecerse con un solo tropiezo. ¿Y si la vida lo alejaba de su sueño? La presión de ser el pilar familiar le pesaba. Los murmullos del vecindario sobre su papel como padre empezaban a calar hondo, sembrando la semilla de la culpa en su pecho. ¿Estaré haciendo lo suficiente por él?, se preguntaba, sintiendo la angustia de ver a su hijo triunfar, pero temiendo que las circunstancias lo arrastraran hacia la desilusión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A la mañana siguiente, un pálido rayo de sol se filtró por la ventana y encontró la casa vacía. El corazón de José se detuvo instantáneamente. ¿Dónde estaba Miguel? Su mente se llenó rápidamente de imágenes desenfrenadas. ¿Le había pasado algo? La angustia se apoderó de su pecho. Sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El morbo del fracaso amarga cada pensamiento, la voz de la comunidad resonando en su mente. Marchó hacia la calle, cada paso arrastrando su ansiedad. Tocó la puerta de sus vecinos, su voz temblorosa en busca de respuestas. Pero cada respuesta era un eco cruel que le hacía cuestionar su propia valía como padre. Mientras la búsqueda se tornaba desesperada, un descubrimiento inesperado cambió el rumbo de sus pensamientos. Una carta antigua de su fallecido padre, borroneada y desbastada, hablaba de sueños no cumplidos. La historia de su abuelo, un científico que nunca vio el reconocimiento que merecía, resonó en su mente y comenzó a reencender algo dentro de él. Quizás todo esto no es solo para soportar el peso, sino para volar. Sin embargo, la incertidumbre persistía. José se sentía como un cohete a punto de despegar, pero atrapado entre dudas terrenales. Al volver a la biblioteca del barrio, visible solo para quienes no podían mirar más allá de lo literal, encontró a Miguel. Mientras su hijo desbordaba pasión al compartir una investigación sobre injusticias locales, la vida de José se tornó un eco lejano. La batalla interna en la que se encontraba no era solo de él, sino que su hijo también la enfrentaba. El momento llegó. La confrontación con la realidad se distinguía en el aire. Aún así, lo que estaba por desatarse era una batalla mucho más grande. José sintió que el aire se volvía denso en la biblioteca. Era un crisol de energía. Su hijo hablaba con fervor, pero todos los demás sonidos del entorno se desvanecieron. La mirada de Miguel, resplandeciente con la pasión de un futuro que aspiraba a conquistar, lo atravesó como un rayo. Sin embargo, para José, esa chispa significaba también una energía incierta. El eco de las expectativas familiares retumbaba en su mente. ¿Estás listo para esto? Mientras Miguel ahondaba en las posibilidades de su proyecto, José se dio cuenta de que su propia historia no estaba desconectada de la del joven. Había estado pensando en cómo su esfuerzo había construido las bases de esos sueños. Pero, ¿qué había aprendido de todo eso en el fondo? Las preguntas lo invadían, instigándolo a reflexionar sobre su propio camino, sobre el sacrificio que había hecho y el legado que proyectaba a su hijo.
Papá, interrumpió Miguel, sacándolo de su trance. ¿Qué piensas de esto? Necesito tu opinión. La voz de su hijo era un imán que atrajo toda su atención. Había estado tan absorto en su mundo de dudas que casi olvidó que esta era su oportunidad para ser el mentor que Miguel necesitaba. Consciente de que no podía permanecer encerrado en sus pensamientos, José tomó una respiración profunda y se adentró en la conversación. Es apasionante, hijo. Pero, ¿crees que este enfoque cambiará algo en la realidad que viven? A veces debemos ser pragmáticos. El tono de su voz mostraba más interés del que había sentido en semanas. Estaba descubriendo que en medio de su angustia había una motivación poderosa para ayudar a su hijo a evitar algunos de los tropiezos que él había conocido. La reacción de Miguel fue un brillo de incertidumbre. ¿Pragmático? Papá, no puedo dejar que el miedo a fracasar me frene. Es ahora o nunca, respondió con insistencia. Esa aflicción heroica, esa tensión, ocupaba el lugar de lo que había sido la inactividad de José. Una chispa de admiración brotó en él al ver la determinación de su hijo, un reflejo de la lucha que había vivido y que hasta ahora no sabía cómo transmitir. De pronto, José se dio cuenta de que estaba sosteniendo su propio futuro entre sus manos. Había estado pensando en cómo su papel como padre era el de evitar fracasos, pero también debía enseñarle a Miguel a levantarse después de caer. La idea de ser un facilitador, en lugar de un guardián del fracaso, comenzó a resonar fuerte y claro. Un nuevo propósito comenzó a brotar en su interior. La preocupación que lo había mantenido atado pasaba a ser un faro, guiándolo hacia un papel más activo, no solo en la vida de Miguel, sino en su propia transformación. Cada ladrillo de su vida no solo había formado una estructura, sino que también había tejido un mapa de resiliencia que ahora podía compartir. ¿Sabes qué, Miguel? Tal vez sí debamos dejar que ese miedo nos impulse a hacer algo relevante. Vamos a buscar oportunidades que brillen, que marquen la diferencia en este proyecto. Vamos a planearlo bien, porque la pasión debe estar acompañada de estrategia. Miguel sonrió, reconociendo el cambio en su padre, y ambos se sintieron conectados en ese momento de entendimiento. Sin embargo, un nuevo dilema se planteaba en el horizonte de José. La idea de asumir un papel más proactivo significaba que también tendría que confrontar sus propios temores y la posibilidad de cambiar su camino. Esa conversación podría ser el inicio de algo transformador, pero también exponía las grietas de una identidad que había sostenido por tanto tiempo. Mientras se retiraban de la biblioteca, José sintió un ligero temblor en su estómago. La oportunidad de confrontar su propia realidad también traía consigo sus viejos fantasmas. La lucha no solo era por Miguel, sino también por atrever a ser diferente. ¿Se atrevería? La batalla no había terminado. Apenas comenzaba a dibujar su próximo movimiento. La ansiedad y la determinación se entrelazaban, llevando a José a preguntarse cuál sería realmente el próximo paso. La imagen de su padre emergería al final del camino, marcando, quizás, el destino no solo de Miguel, sino también de sí mismo. Pero antes de enfrentarse a esa encrucijada, necesitaba encontrar respuestas. ¿Qué verdaderamente había aprendido de las cartas de su padre y cómo lo ayudarían a lidiar con su propio fracaso y anhelos no cumplidos? Sin respuestas, el momento de la verdad se acercaba inevitablemente. José caminaba por las calles de su barrio, un camino que siempre había recorrido, pero que esta vez se sentía distinto. Cada paso era un intento consciente de despojarse de la pesada carga que había llevado durante años, la duda, el miedo e insatisfacción que lo acompañaban. Era hora de salir de la sombra de su pasado y enfrentar la luz de un futuro incierto. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, impulsándolo hacia un cambio que hacía tiempo necesitaba. Él sabía que debía liderar con el ejemplo, pero el modelo de padre que había sido hasta ahora no era el que deseaba ser. La necesidad de descubrir su propia voz lo mantenía alerta. Ya no podía permitir que el eco de las expectativas familiares dictara sus decisiones. Las cartas de su padre le enseñaron el valor del sacrificio personal, pero la sabiduría de su hijo le señalaba un nuevo camino, el valor de la autenticidad y la búsqueda de la realización personal. Decidido, se sentó en un pequeño café, un lugar donde había pasado horas conversando con amigos en su juventud. La familiaridad del entorno, ahora enmarcada por la turbulencia interna que experimentaba, le proporcionaba un extraño consuelo. El café, humeante en sus manos, se convirtió en el catalizador de su meditación.
Mientras observaba a la gente que pasaba, pensaba en lo que había dejado de lado, sus pasiones, sus sueños y sobre todo su deseo de contribuir a un mundo mejor. En ese momento comprendió que el verdadero liderazgo no se trataba de controlar o evitar fracasos, sino de guiar y empoderar. Se dio cuenta de que las cartas de su padre, cargadas de dolor y sacrificio, no eran solo un testimonio de lo que había vivido, sino herramientas que podía utilizar para construir su propia historia. Con la mente más clara, comenzó a trazar un plan mental que pretendía ejecutar en el proceso de formación de su vínculo con Miguel. José sabía que necesitaba alcanzar a su hijo no solo como el padre protector, sino también como un aliado. Para ello, debía dejar de lado sus temores y abrirse a la posibilidad de que la vulnerabilidad podía ser un signo de fortaleza. La idea de compartir su propia historia de incertidumbre y fracaso lo intimidaba, pero al mismo tiempo se sentía liberador. Hablando honestamente sobre sus errores, podría proporcionar a Miguel no solo el ejemplo de lo que se podía lograr, sino también la comprensión de que el fracaso es parte del crecimiento. Mientras el sorbo de café se volvía frío entre sus manos, pirateó instintivamente su teléfono, buscando recordar cada uno de esos momentos de su propia transformación. Esa búsqueda pronto se convirtió en un torrente de confesiones y reflexiones sobre su vida, desde sus tempranos ideales hasta sus fracasos más recientes. Si realmente iba a ser un facilitador en la vida de su hijo, debía ser claro sobre quién era y cómo había llegado allí. Frente a la pantalla iluminada, comenzó a escribir. Cada palabra era un ladrillo que reformaba su pasado, pero también un puente hacia un futuro compartido. El acto de escribir lo restauró. Sintió que, al abrirse a Miguel, estaba de alguna manera abriéndose a sí mismo. Cuando se sintió listo, envió un mensaje a su hijo. ¿Podríamos hablar un poco más sobre tu proyecto? Quiero contribuir de la manera que pueda. La respuesta no tardó en llegar, cargada de entusiasmo y nuevas ideas. La emoción que la conversación despertaba en ambos era palpable, una corriente de energía que unía sus destinos. Sin embargo, la emoción de redescubrirse como padre y mentor pronto fue empañada por un nuevo pensamiento. Mientras la luz del atardecer empezaba a cubrir la ciudad, José sintió un escalofrío de anticipación. ¿Estaba Miguel realmente listo para conocer la verdad sobre sus propios fracasos? La intersección de sus caminos se aproximaba, pero la revelación de su historia podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz su hijo de comprender que hasta el más entusiasta soñador enfrenta la sombra del fracaso? La pregunta flotaba en el aire, llena de dudas e incertidumbres, dejando a José en un espacio de reflexión. Estaba convencido de que ese encuentro marcaría un punto de inflexión, pero también sabía que el camino permanecía lleno de desafíos, porque la verdadera transformación debía venir de ambos, y a veces enfrentar la verdad sobre uno mismo puede ser el paso más difícil de todos. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Y qué descubrirían en el proceso? La respuesta, inevitablemente, quedaba dibujada en sus próximos pasos. La mañana siguiente fue un eco del día anterior, pero con una claridad renovada. José se despertó con una mezcla de nervios y determinación, sintiendo la presión de la conversación que estaba por venir. Cada tic del reloj parecía resonar en su mente, recordándole que el tiempo no se detiene, que sus miedos no podrían contenerlo por más tiempo y que debía actuar con valentía. Tras prepararse, se encontró en su estudio, un lugar donde había almacenado sus ilusiones olvidadas en forma de libros y apuntes dispersos. Mirando a su alrededor, se sintió invadido por la nostalgia. Las viejas fotografías colgadas en la pared eran testigos de sus días de fervor, de un joven con grandes aspiraciones y un corazón lleno de fuego. La vida, había aprendido, no consiste solo en el anhelo, se trata de la constante batalla entre el deseo y la realidad. Decidido a hacer las cosas diferentes, José buscó un nuevo enfoque. Había llegado el momento de equilibrar la autenticidad con su deseo de ser un modelo a seguir para Miguel. Se sentó frente a su computadora, contemplando el mensaje de respuesta de su hijo. «Hoy a las 6, hablemos, papá», decía.
Con cada minuto que pasaba, la ansiedad aumentaba. En lugar de ceder ante el temor de que sus confesiones pudieran romper a Miguel, comenzó a escribir, no solo sobre sus fracasos, sino sobre cómo éstos lo habían moldeado. Cada decisión errada llevándole al aprendizaje, cada doloroso momento navegando hacia una nueva comprensión. Reflexionó sobre lo que había sido ser un padre ausente por el peso de las expectativas propias y ajenas y cómo eso necesitaba cambiar. Quería que su hijo supiera que la vulnerabilidad no era debilidad, era la semilla de la fortaleza. Las horas anteriores a la reunión con su hijo fueron un torbellino de emociones. Caminó por el parque cerca de su casa, observando las risas de los niños, la energía de los jóvenes exploradores. Recordó que él solía sentir esa misma chispa. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco le llenaba los pulmones, como si cada inhalación despejara un poco de la niebla de duda que lo había acompañado por tanto tiempo. La paz se instaló en su mente, proporcionando un contraste necesario a la tormenta interna. Finalmente llegó el momento. Cuando Miguel entró por la puerta, su expresión de entusiasmo contrastó con la inquietud que latía en el fondo de José. Se sintió pequeño, suspendido entre el deseo de compartir su verdad y el temor a que esa verdad pudiera cambiar la dinámica de su relación. Pero recordando las enseñanzas de su hijo, se dio cuenta de que el camino hacia el crecimiento estaba pavimentado con honestidad. ¿Te gustaría que empezáramos compartiendo ideas sobre tu proyecto?, preguntó, intentando suavizar el ambiente. Miguel asintió y comenzó a hablar con fervor, sus ojos brillando con pasión. Mientras escuchaba, José se dio cuenta de que la conversación iba más allá del proyecto. Era un momento de conexión, un puente hacia algo más profundo. Era tiempo de compartir su propia historia, pero no antes de haber fomentado el espacio adecuado. Así, entre charla y charla, José enmarcó su próxima honestidad, sopesando cada palabra antes de liberarla al aire. «Hay algo que necesito decirte, Miguel», comenzó, sintiendo el eco de su propia voz. Pero antes de poder proseguir, un rayo de incertidumbre atravesó su mente. ¿Sería capaz de sostener la mirada de su hijo cuando le revelara sus fracasos? Un frío repentino recorrió su espalda, y en ese momento comprendió que la revelación que estaba a punto de hacer no solo transformaría a Miguel, sino también su propia percepción de sí mismo. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. José respiró profundamente, marcado por una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. El verdadero desafío no era solo exponer su vulnerabilidad, sino aceptar que cada uno de ellos, padre e hijo, tenía sus propias sombras que enfrentar. «Hay algo más profundo que no he compartido contigo, algo que me ha atormentado». La certeza de que este era un punto de no retorno lo llenaba de valor. Él estaba listo, pero ¿lo estaba Miguel también? Esa pregunta pendía en el aire, un suspense palpable que marcaba el compás de su obra compartida. El silencio que llenaba la habitación era denso, casi palpable. José podía sentir el pulso de su corazón resonando en sus oídos, como si cada latido lo empujara a confesar sus verdades más oscuras. Se planteó si este era el momento indicado, si la sinceridad era el puente que ambos necesitaban, o si por el contrario, representaba un abismo del que no podrían volver a salir. «Miguel, he vivido con un peso en mi pecho», continuó, buscando la mirada de su hijo con una intensidad renovada. «No he sido el padre que mereces. Mis propios miedos y fracasos han interferido en la relación que podríamos haber tenido». Las palabras fluyeron como una corriente electrificada, y su sinceridad comenzaba a iluminar el camino en la penumbra de su confusión. Miguel lo miraba, un brillo de sorpresa y curiosidad danzando en sus ojos. Fue ese momento de incredulidad el que José necesitaba,
ese destello que le daba la certeza de que su hijo estaba presente, dispuesto a escuchar, aunque el camino hacia la verdad fuese áspero. Cuando estabas creciendo, me perdí en mis ambiciones, en mis propias inseguridades. Pensé que necesitabas un padre exitoso, pero en realidad lo que necesitabas era un padre que estuviera ahí, en los momentos importantes y en los pequeños detalles. Con cada frase, José sentía como si las cadenas de su arrepentimiento comenzaran a romperse, y una oleada de liberación lo invadía. El refugio del estudio se volvía cada vez más un campo de batalla emocional, donde las expectativas luchaban contra la autenticidad que él anhelaba cultivar. Con cada palabra, José se vio desplazándose más lejos de su antiguo yo, ese que había permitido que las exigencias externas dictaran su valor. Miguel, más concentrado y sus ojos brillantes, tomó la palabra. «Papá, no esperaba que me dijeras esto. Me sentí solo muchas veces y sabía que había algo que no te dejaba avanzar». El reconocimiento de su hijo, esas palabras sencillas y potentes, significaron un mundo para José. No solo era un testimonio de su dolor, sino un indicio de que Miguel también había estado lidiando con sus propios demonios. Esa conexión, aunque dolorosa, plantó la semilla de un futuro más sincero entre ellos. José temía que este fuera solo un momento pasajero, pero la conexión recién descubierta podía ser el cimiento de una nueva relación. Este es el primer paso para construir un lazo honesto. Quiero saber cómo te sientes, cuáles son tus necesidades, como hijo y como ser humano. Me gustaría que compartiéramos más de nuestras vidas. Me gustaría, papá, pero tengo miedo de que lo que digamos a partir de ahora cambie la forma en que nos hemos visto, respondió Miguel, mostrando su vulnerabilidad en una simple declaración. José comprendió que ese miedo era natural y decidió abordar el tema con tacto. Había estado allí, en la misma senda de inseguridades, y la idea de cambiar su narrativa personal, así como la de su hijo, empezaba a tomar forma. Quizás empezar a ser honestos nos ayude a eliminar esos temores. Podríamos reinventar nuestra historia juntos. Se sintió unánime en su decisión. Era imperativo seguir este camino y no retroceder. Al hacerlo, no solo firme en sus convicciones, comenzaba también a explorar el significado más amplio de esas palabras. ¿Qué realmente significaba reinventarse? ¿Qué pasaría si entraban en terrenos inexplorados en su relación, fortaleciendo el vínculo padre-hijo desde una base de transparencia y auténtica conexión? Pero antes de que pudieran profundizar en ese nuevo camino, el timbre del teléfono cortó la tensión que se había acumulado. José se sobresaltó, instintivamente levantando la vista hacia Miguel, intercambiando una expresión que decía más que 1000 palabras. ¿Qué nuevas revelaciones traería esa llamada? ¿Sería su madre, entregando algún mensaje del pasado que complicara aún más sus esfuerzos por sanar las heridas? La ansiedad se apoderó de él de nuevo, pues sabía que cada paso hacia adelante parece estar emparejado con el eco de sus viejas decisiones. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir, juntos? «Tengo que contestar», dijo José, levantándose, un torbellino de incertidumbre arrasándolo. La verdad sería liberadora, pero cada descubrimiento podría traer consigo más sombras. La pregunta era, ¿podrían enfrentarlas juntos, como padre e hijo, o las debilitarían en el proceso? José respiró hondo antes de despegarse de la pared que lo sustentaba, como si cada paso lo acercara a la próxima realidad que le aguardaba tras el teléfono. Con un ligero temblor en la mano, tomó el aparato y clamó con su voz más firme, intentando ahogar la inquietud que amenazaba con brotar de su interior. Al despegar la línea, apenas se encontró con un par de palabras entrecortadas que anunciaban la llegada de su madre. La familiaridad en su tono evocaba recuerdos lejanos de una vida que pensaba haber dejado atrás. Sin embargo, al escuchar su voz, el caos interno de José se intensificó, despertando el temor de que el pasado pudiera desbordar su presente recién moldeado. «José, necesito que escuches lo que tengo que decir», dijo su madre, cargando cada sílaba con una urgencia que le hacía eco en la mente. Las revelaciones sobre su pasado eran inminentes y el pálpito de su corazón se aceleró. Intentó concentrarse, recordar su propósito, construir una conexión auténtica con Miguel, no permitir que el antiguo resentimiento volviera a interponerse entre ellos. «Dime»,
replicó José, sopesando cada palabra y preparándose mentalmente para lo que fuera que su madre hubiera decidido destapar. Lo que estoy a punto de contarte cambiará por completo cómo ves tu vida y tal vez tu relación con tu hijo, ella respondió con una voz temblorosa. José sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué revelación podría ser tan monumental? Aquel sentimiento de taladrar la piel por la culpa y el miedo lo llenó de inquietud. En el transcurso de esa conversación, su madre le desveló secretos que había guardado celosamente. La historia familiar que creían conocer comenzó a desmoronarse ante sus ojos. José escuchó con avidez, intentando conectar los puntos, causas, consecuencias, frustraciones que había heredado sin saberlo, la ausencia de su padre, sus propias elecciones y fracasos. La historia era más compleja de lo que jamás había imaginado, impulsada por un legado de heridas no curadas. Esto, claramente, no era solo un monólogo de la madre, era también un espejo donde se reflejaban las decisiones que había tomado, donde se confrontaban las mismas inseguridades que había atribuido a su propia incapacidad como padre. En medio de esta tormenta de revelaciones, la implicación era clara. Cada eslabón del pasado de su familia pesaba sobre su presente, moldeando no solo su vida, sino también la de Miguel. Mientras hablaban, la ansiedad de José se transformó en un impulso renovado. Lo que parecía ser un destino inmutable, ahora se tornaba en una oportunidad para rediseñar su futuro. Necesitaba procesar esta nueva información. La conexión con Miguel era un pilar, y entendía que esta situación, tanto su madre como su propia historia, podrían ser la clave para forjar una verdad colectiva entre ellos. Colgó el teléfono, sintiendo el peso del pasado más ligero, pero el desafío aún no había terminado. Se volvió hacia Miguel, quien lo miraba ansioso, esperando la repercusión de esa llamada imprevista. José podía ver la incertidumbre en su rostro, el temor de que lo que acababa de escuchar cambiara nuevamente su dinámica. Miguel, comenzó José, el nervio visible en su voz. Creo que acabo de recibir información que puede ayudarnos a entender muchas de las cosas que nos han separado. Se dio cuenta de que con cada palabra pronunciada se encontraba más consciente de su vulnerabilidad. Es hora de revisar nuestra historia, juntos. Miguel frunció el ceño, desbordando la curiosidad mientras aguardaba una explicación más. En ese instante, José comprendió que cada revelación escondía una puerta. Estos secretos no solo pondrían a prueba la relación con su madre o su propio entendimiento personal, sino que desatarían una posibilidad. Con la mirada fija en su hijo, concluyó: hay cosas que no hemos tratado, pero quizás ahora podamos explorar lo que hemos ocultado por tanto tiempo, construir desde nuestras verdades y tomar el control de nuestra narrativa. La respuesta de Miguel sería crucial, y el momento una bisagra. José sintió como el aire cargado de incertidumbre se convertía en aliento de esperanza, un nuevo capítulo, quizás incluso una nueva historia. Ambos estaban al borde de algo transformador, un entendimiento más profundo que podía redefinir las conexiones familiares. Pero justo cuando estaban a punto de compartir, un segundo llamado interrumpió, un mensaje que pronto develaría si realmente estaban listos para enfrentar la verdad que tanto habían temido. ¿Podrían José y Miguel realmente enfrentarse a los secretos que llevaban dentro, revelando no solo su historia familiar, sino también quiénes eran en esencia? José sintió cómo su corazón se aceleraba al ver la pantalla del teléfono con un número que no reconocía. Su mirada se desvió hacia Miguel, que ahora observaba, ansioso. Era momento de recibir información que podría cambiar el rumbo de su relación. Sin ser consciente del impacto que ese segundo llamado tendría en su vida, presionó el botón de aceptar. ¿Hola?, preguntó, sin saber qué esperar. Al otro lado de la línea, una voz juvenil y familiar se filtró a través del silencio. «Hola, papá, soy yo, Miguel», respondió con una claridad que lo dejó sin aliento. La simplicidad de su tono contrastaba con la durísima carga emocional que ambos llevaban. José, en un intento por tomar la iniciativa, comenzó a manifestar su deseo de hablar abiertamente sobre los secretos que habían estado guardados. Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, Miguel interrumpió. «Papá, hay algo de lo que necesito hablarte. He estado pensando en cómo hemos estado, en cómo nos hemos sentido ambos. No quiero que esto se interponga más entre nosotros». Sus palabras resonaban con una sinceridad que José había anhelado escuchar durante años. La vulnerabilidad en la voz de su hijo devolvió a José a la realidad,
recordándole su compromiso de ser un mejor padre. Era consciente de que esta conversación era la oportunidad para que ambos exploraran sus historias y construyeran algo nuevo juntos. Sí, creo que ambos tenemos mucho que revelar y aprender. Se siente como una ceguera que hemos cargado, contestó José, sintiendo la conexión erguirse entre ellos como un puente recién construido. El diálogo fluía con la intensidad de antiguos ríos turbulentos encontrándose en un océano de posibilidades. A medida que charlaban, quedaron fuera de la conversación los rencores pasados, dejando espacio para una nueva narrativa. José se sintió más fuerte, más centrado. Cada palabra de Miguel se convirtió en una chispa que encendía el deseo de revisar sus propias heridas. ¿Y si, al abrir la puerta del hogar de su corazón, podrían encontrar formas de sanarse en conjunto? Mientras hablaban, José recordó cómo creía que su relación sería siempre una batalla constante. Sin embargo, el diálogo revelador se tornaba en una oportunidad para crecer. También comprendió que el dolor no solo formaba parte de él, sino de su hijo. «Quiero que me cuentes todo lo que sientes», insistió José. Su voz se había transformado en un canal para la autenticidad. Miguel tomó un profundo respiro, y con cada frase compartida, José sentía que se desmantelaban los muros que habían levantado entre ellos. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. A través de palabras de aceptación y arrepentimiento, crearon un espacio seguro donde cada uno era responsable de su narración y su propio legado. Lo que alguna vez había sido un vínculo desastado parecía renacer bajo la luz del entendimiento mutuo. La conversación se tornó en una exploración de sueños y temores. José no solo escuchaba a Miguel, sino que comenzaba a vislumbrar las similitudes entre sus luchas y las de su hijo. Esa conexión era un hallazgo poderoso. La empatía podía florecer de las cicatrices del pasado, convirtiéndose en la base de su vínculo. Es increíble cómo hemos pasado tanto tiempo sin sentarnos a hablar realmente, reflexionó. Hemos estado tan ocupados librando nuestras propias batallas que nos olvidamos de que ambos estamos en esto juntos. Justo cuando el peso de la conversación empezaba a transformarse en una esperanza renovada, el teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje apareció en la pantalla, creando una atmósfera cargada de anticipación. José sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, mientras se preguntaba si estaba listo para descubrir qué más podía cambiar sus vidas. ¿Quién es?, preguntó Miguel, su curiosidad palpable. El silencio se instaló, mientras José miraba el mensaje que parecía querer revelarle un nuevo secreto. La pregunta latente palpitaba en el aire. ¿Podría este nuevo desarrollo conectar aún más profundamente sus vidas o llevarlos a un camino desconocido, tal vez incluso más oscuro? Ambos contuvieron el aliento, preguntándose si estaban listos para otro giro en su historia. Sin saberlo, la revelación que seguía podría ser la más impactante de todas. José, atrapado entre la expectativa y el temor, no pudo evitar examinar el mensaje con creciente ansiedad. ¿Qué podría contener que alterara tanto su realidad? La voz de Miguel rompió el silencio, su tono ahora más cauteloso. «Papá, ¿quién es?» «Es un mensaje», respondió José, sintiendo que sus palabras eran insuficientes. Tenía que ser honesto, no solo con su hijo, sino también con él mismo. La curiosidad irradiaba del rostro de Miguel, y una parte de José comenzó a cuestionar si debía abrir la conversación sobre el contenido del mensaje o guardarlo como un secreto más. Un instante de indecisión se aferró a su mente. Había aprendido durante años a evitar los conflictos a través del silencio, pero esa estrategia no había traído más que dolor. «Es un mensaje de un abogado», finalmente confesó, obligándose a verbalizar lo que había guardado en su mente. «Me está contactando sobre una herencia, un asunto que nunca pensé que tendría que enfrentar». La frente de Miguel se frunció, pero no en desaprobación. En su mirada había una mezcla de preocupación y comprensión. «¿Es sobre el abuelo?», indagó, y José sintió el peso del pasado sobre sus hombros. Había luchado con su papá durante años. Los abandonos y rencores aún dejaban cicatrices en su corazón. «Sí, es sobre él», contestó José, y con ese simple gesto,
Se encontraba abriendo una puerta que había mantenido cerrada por demasiado tiempo. El abogado dice que hay un testamento que... Su voz se apagó, y una nueva lucha interna surgió. ¿Qué haría con la información? ¿La convertiría en parte de su renovación personal? Miguel, sin perder el hilo de la conversación, lo alentó a seguir. ¿Qué dice? ¿Es malo? La preocupación genuina en su voz despertó en José una chispa de coraje. Estamos a punto de descubrirlo juntos, dijo, haciendo un esfuerzo consciente por entrelazar su pasado con la esperanza de un futuro compartido. Tal vez este es un camino que podemos recorrer, padre e hijo. Mientras estos pensamientos se cruzaban en su mente, la idea de confrontar el legado familiar, su propia identidad atada a la historia de su padre, comenzó a tomar forma. Esa incertidumbre se transformó en un impulso de honestidad, no solo hacia Miguel, sino también hacia sí mismo. José revisó el mensaje nuevamente, y cada palabra parecía invitarlo a una toma de decisiones que iban más allá del simple contenido legal. Era la oportunidad de hacer frente a su historia, a esa herencia descompuesta que había debilitado su relación con Miguel. Era posible que en ese proceso se encontrara a sí mismo, y de paso, descubriera lo que realmente significaba ser padre. ¿Estás dispuesto a hacerlo conmigo?, preguntó José, buscando la conexión que había comenzado a fraguar entre ambos. Miguel asintió, su interés palpable, y en la mirada de su hijo vio la promesa de un viaje juntos. Con el corazón latiendo con fuerza, José tomó aire. Está bien, vamos a descubrir qué hay detrás de esta puerta que se ha mantenido cerrada. Pero conforme se preparaban para explorar las implicaciones de la herencia, su mente volvió a inquietarse. Lo que estaba a punto de descubrir podría desestabilizar la relación que tan delicadamente habían empezado a construir. La pregunta quedó flotando en el aire, a medida que ambos comenzaron a construir un nuevo futuro. Pero José sentía que la inestabilidad de sus emociones amenazaba con romper lo que apenas estaban tejiendo. Mientras la tensión aumentaba, José supo que ese viaje no solo implicaría desentrañar secretos familiares, sino también confrontar sus propios demonios. Tenía que prepararse para enfrentar no solo el pasado, sino también la verdad que su hijo llevaría a la luz. En ese instante, el timbre del teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo su momento. Miguel miró a su padre, expectante, y José sintió que la flecha del destino se disparaba hacia un nuevo conflicto. ¿Estaba preparado para lo que venía? Con el timbre del teléfono resonando, José sintió cómo el peso de la incertidumbre se asentaba en su pecho. Sus dedos se movieron lentamente hacia el dispositivo, pero la mirada de Miguel le recordó el propósito de su jornada. El creciente vínculo entre ellos era delicado, como hilos de un telar que aún no habían encontrado su forma definitiva. La preocupación del niño hizo que José reconsiderara su reacción. No podía dejar que su angustia interfiriera en este momento crucial. «Voy a contestar», dijo, tratando de que su voz sonara tranquila. Sin embargo, al levantar el teléfono, se sintió abrumado por las posibilidades. ¿Qué pasaría si la llamada transformaba la naturaleza de su conversación con Miguel? Estaba consciente de que a veces las palabras podían abrir o cerrar puertas. La voz al otro lado era grave, profesional. «Señor José, soy el abogado de la familia. Necesitamos hablar sobre la herencia, y hay algunos detalles urgentes que deben ser discutidos personalmente». La conversación fluyó, pero José apenas podía concentrarse. Sus pensamientos estaban fijos en lo que le esperaba al final de esta revelación. Una mezcla de temor y emoción burbujeaba en su interior. La idea de enfrentar su historia familiar con su hijo parecía cada vez más como un inmenso océano que debía navegar, uno que lo retaba a sumergirse sin buscar una boya que lo rescatara. Cuando cortó la llamada, la mirada ansiosa de Miguel lo atrajo de nuevo a la realidad. ¿Qué dijo? Su hijo sabía que detrás de la formalidad del abogado había una carga emocional que podían compartir, pero José aún dudaba sobre la información que debía revelar. «Déjame pensarlo un momento», respondió, sintiéndose abrumado por la necesidad de proteger a Miguel de un dolor adicional. Sin embargo, la presión de no ser honesto empezaba a desfallecer su resolución. La cuestión era que ocultar la verdad se había convertido en un hábito que le traía más dolor que alivio. «Papá, ¿tú también tienes miedo?», preguntó Miguel, su voz pura, una mezcla de curiosidad y preocupación.
En ese instante, José sintió como si una correa se aflojara en su interior. Su hijo lo había sorprendido, y la vulnerabilidad en su pregunta lo confrontó brutalmente. Era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Sí, hijo, a veces el miedo es parte de lo que somos, admitió finalmente, eludiendo la idea de ser un héroe inquebrantable. Pero también sirve de impulso. Debemos aprender a enfrentarlo. Esta herencia es más que un testamento, es nuestra historia, nuestras raíces. La comprensión de Miguel iluminó un camino que ambos podían recorrer juntos. En ese momento comenzaron a construir no solo un relato sobre la herencia, sino un relato de confianza entre padre e hijo. Decidieron que no podían enfrentarlo solos. José, en un acto de vulnerabilidad, planeó invitar a Miguel a ser parte de cada paso en el descubrimiento, convirtiendo la herencia no solo en un legado material, sino en un vínculo emocional que podrían fortalecer. Mientras comenzaban a articular un plan, José se dio cuenta de que su propia historia estaba entrelazada con la de su padre de maneras que nunca había imaginado. Estaba preparado para enfrentar no solo el contenido del mensaje, sino su significado más profundo. Sin embargo, a medida que se preparaban para elaborar su estrategia, un nuevo pensamiento le asaltó: la posibilidad de que la revelación no fuera un simple testamento, sino una puerta hacia secretos que podrían cambiar su vida por completo. La inquietud regresó, plantando la semilla de la duda en su mente. ¿Qué pasaría si los secretos del pasado no eran solo sobre su abuelo, sino sobre él mismo? Con el corazón acelerado, José se volteó hacia Miguel y dijo: necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Esto podría ser más difícil de lo que imaginamos. Y así, esa incertidumbre quedó flotando en el aire entre ellos, revelando la verdadera magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. José se dio cuenta de que debía estar listo para descubrir no solo lo que había en el testamento, sino también quién era verdaderamente como padre y como hombre. ¿Estaba preparado para aceptar el impacto que esas revelaciones tendrían en su nueva relación con Miguel? Mientras se miraban en silencio, la verdadera aventura estaba a punto de comenzar. José miraba por la ventana, sintiendo cómo los primeros rayos del sol iluminaban la habitación. Había pasado un tiempo desde que comenzó este viaje emocional, un camino lleno de incertidumbres y revelaciones que lo habían transformado. La tensión y el miedo que alguna vez lo habían mantenido atrapado se disipaban lentamente, dejando espacio para una paz que nunca creyó posible. El beso de la luz matutina acariciaba su rostro, y sabía que ese era el inicio de su nueva vida. La charla con Miguel había sido un punto de inflexión. Juntos se habían adentrado en la historia familiar, desenterrando secretos que habían permanecido ocultos por demasiados años. Hablar de su legado había sido liberador, y cada palabra compartida había reforzado un vínculo que se estaba forjando con base en la honestidad y la autenticidad. Esa conexión no solo había incluido su herencia, sino también su presente y futuro como padres e hijos. Ahora, al mirar a Miguel, que leía un libro en la sala, José sentía el latido de su corazón alinearse con el de su hijo. Había aprendido que cada historia de fracaso era una pieza esencial del rompecabezas de su vida. Se había comprometido a ser un padre presente y un líder inspirador en el camino de Miguel hacia sus propias aspiraciones. La fortaleza que había encontrado en su vulnerabilidad lo transformó, permitiéndole soltar el peso de la culpa y la incertidumbre. «Papá, ¿te acuerdas de cuando dijiste que teníamos que descubrir la verdad juntos?», preguntó Miguel, sin mirar hacia arriba. «Sí, hijo, y seguimos en eso», respondió José con una sonrisa, sintiendo cómo el calor de la conexión se intensificaba en el aire. «¿Cómo te sientes ahora con lo que hemos compartido?». Miguel cerró el libro y se volvió hacia él. «Me siento más fuerte. Es como si al conocer la historia de nuestra familia, de tus luchas y las de mi abuelo, también estuviera descubriendo mi propia fuerza. Me motiva a seguir adelante, a no tener miedo de fallar». José asintió, su orgullo por su hijo desbordándose. El crecimiento de Miguel no solo era un reflejo de sus sueños, sino también una prueba del poder del amor y la comunicación. Eso es lo más importante, Miguel. Cada caída es una lección, y cada lección nos acerca a lo que realmente somos. Ambos se miraron por un momento,
solidificando el pacto de apoyarse mutuamente. En ese diálogo de corazón a corazón, José pudo ver la confianza que había crecido en su hijo, y a la vez la suya propia, ganada a través del sacrificio y la autorreflexión. La culpa que lo había atormentado se estaba desvaneciendo, reemplazada por un sentido renovado de propósito. Con la nueva claridad de su relación, decidieron que debían hacer un viaje para visitar el lugar donde su padre creció, donde la historia familiar había comenzado a tejerse. Había tanto que aprender y descubrir, y tanto que sanar. Esta era la oportunidad que habían estado esperando, para continuar el legado familiar de una manera que honrara su historia sin quedar atrapados en la sombra del pasado. Los días pasaron, y finalmente José y Miguel emprenderían su viaje. A medida que se acercaban al pueblo natal de su padre, el ambiente exterior se sentía inquebrantable. José estaba listo para enfrentar no solo su herencia, sino también la verdad sobre sí mismo. Cuando llegaron, el aire estaba impregnado de nostalgia. Recorrían las calles que su padre había pisado, descubriendo rincones llenos de recuerdos. Con cada paso, la conexión con su historia se hacía más palpable. Más tarde, encontraron un viejo diario de su padre en la casa familiar, llenando sus páginas con recuerdos, deseos y esperanzas no cumplidas. José se dio cuenta de la importancia de validar las experiencias, de aprender no solo de los logros, sino también de los fracasos. Mientras leía junto a Miguel, comprendió que había llegado el momento de dejar atrás completamente el pasado. Con la calidez de su hijo a su lado, pudo finalmente perdonar a su padre. La rabia y la decepción se convertían en entendimiento. Ahora sabía que había tomado decisiones basadas en el miedo, pero también había hecho lo que pudo con lo que tenía. Esto es un nuevo comienzo, Miguel, no solo para nosotros, sino también para el legado de nuestra familia, dijo José, con los ojos húmedos, pero con una sonrisa en el rostro. Ahora somos responsables de escribir nuestra propia historia. No dejaremos que el pasado nos defina. La mirada de Miguel iluminó el espacio. En ese instante, ambos entendieron que su lucha conjunta tenía un propósito mayor. Regresar al hogar de su padre no era solo un viaje al pasado, sino un viaje hacia una futura conexión genuina. Estaban listos para abrazar el futuro con confianza y transformarse juntos en algo que nunca habían imaginado. Así, el ciclo se cerraba. José había enfrentado sus miedos y transformado su dolor en aprendizaje. Había demostrado a sí mismo y a su hijo que el camino hacia el crecimiento se logra con valentía, amor y comunicación honesta. Había llegado a un lugar de aceptación y autoconfianza. La sombra de la culpa se disipó, y José ahora podía ver la luz de un futuro brillante que lo esperaba. «Vamos, Miguel», dijo, tomando la mano de su hijo, sintiendo el poder de una nueva historia que estaban listos para construir juntos. Comencemos este capítulo de nuestras vidas. Y así, la historia de ellos, renovada, dejó de estar definida por el pasado. En cambio, cada ladrillo edificado había sido utilizado para forjar una imagen de esperanza y transformación, el testimonio de que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y en el amor incondicional. A partir de ese momento, José y Miguel no solo se convirtieron en padre e hijo, sino en socios en un viaje hacia el éxito y la realización personal. Fue un viaje que habían comenzado juntos y que finalmente les permitió alcanzar un nuevo horizonte de logros y sueños compartidos. Ahora, reflexionando sobre todo lo que habían logrado, ambos sabían que esta era solo una de las muchas historias que vendrían, motivados por el deseo de superar cada obstáculo y florecer juntos en un mundo lleno de posibilidades. ¿Y tú? Si esta historia te ha inspirado, no esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán tu vida. Es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir esta inspiración. Además, comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Juntos, podemos seguir engrandeciendo esta comunidad de superación personal.